pero hay mucha gente que a lo mejor no va a estar en las asambleas y, perdón, la intérprete ha perdido al orador. Son momentos de intercambio de ideas. Así que en la comisión de metodología, a la cual espero que se me incluya, porque veo que otros ya han sido incluidos, espero que a mí un día también me tocará ser parte de esa comisión. Pues bien, pues a esa comisión a quien le toca decir, bien, tenemos horarios para las grandes conferencias que ponemos allí. ¿Cuáles son los criterios para poder aprovechar de uno de esos horarios? Luego tenemos también el tema del macro programa. Ese es un punto neurálgico para poder darle forma al foro. Así que sí, se reduce el número de momentos de actividad autogestionadas de base, dándoles un plazo de 2 horas, porque antes hablaban de 1 hora y media, pero a mí eso me parece que es una falta de respeto de cara a los que quieren hacer actividades. 2 horas es lo mínimo para poder celebrar un debate. Y después también tener un segmento para asambleas de convergencia y otro segmento, otra franja de grandes actividades. Y 4 franjas por día y ya está. Con ello ya tenemos un poco un ritmo que no es frenético, pero que tenemos ya cabida para tener asambleas de conferencias con declaraciones que pueden estar firmadas para quienes quieran y luego grandes discusiones que no persiguen el llegar a una declaración, simplemente debates e intercambio de opiniones sin un proceso de decisiones ni nada por el estilo. Así que podríamos tener varias de manera paralela. No se trata de celebrar 50, pero si dos o tres, no veo ahí un problema. Y los que quieren abordar el tema de la justicia climática, eh, o los que quieren hacer algo de solidaridad con Palestina o con Haití, pueden hacerlo. Hay cabida para todos. Así que cada grupo que quiera llevar a cabo una actividad lo puede hacer. Así que lo que hay que reforzar por parte de las organizaciones que están en el CI, en especial las organizaciones del Comité Nacional de Organización, tienen que contar con nuestro apoyo. Porque el Comité de Organización no es la CLGTE, sino que es la CLGT con 9 más organizaciones. No son quienes son los otros, no sé quiénes están allí. En el Comité Nacional de Organización estamos hablando de Benín. Hay 9 federaciones con sindicatos y demás, y se reúnen con frecuencia. Así que tiene que poder ofrecer la voz de África en las grandes discusiones. Así que vemos a alguien de la Marcha Mundial de Mujeres. Está muy bien que estén allí también. Así que este grupo tiene como vocación incluir diferentes organizaciones que quieren contribuir a llevar a cabo actividades basándose en un acuerdo mutuo. Y si no hay acuerdo, bueno, pues se pueden hacer dos actividades diferentes. Así que no tenemos que estar todos de acuerdo sobre todo. No hace falta que estemos siempre todos de acuerdo en todo. Una vez que hemos dicho eso, empezamos en el grupo de trabajo con gente nueva sobre las actividades en torno a el, el proceso del Foro Social Mundial y tiene que haber 3, 4, 5 grupos que se pongan en marcha, que podías pegar con ese grupo que tenemos aquí de intercambio y de estímulo, pero no es un grupo para la toma de decisiones, porque las actividades las van a gestionar las diferentes organizaciones. Y esa idea de representación por continente no se trata de que sea, tenemos que tener todas las ramas continentales. Podemos decir, para acceder a la franja horaria de las grandes conferencias, tiene que haber como mínimo X organizaciones de 2 o 3 como mínimo continentes. Me parece bien, pero no podemos decir que cada una de las organizaciones va a dedicarle 15 minutos a una persona que va a venir a hablar del nombre del continente. No es lo mismo. Los criterios de acceso a esa franja, a ese segmento, tienen que ser amplios.
Así que lo que podemos hacer es hablar con ciertos coorganizadores, pero luego la construcción de las actividades no es que sea yo represento a tal continente, no es así, no se trata de que representen continentes. Gracias, Pierre. Carminda. Bonjour tout le monde, je vais parler en français. Sí, muchas En fait, gracias y buenos días a todo personnellement, el ce mundo. Voy que a je hablar en vois, francés. c'est que Yo lo que notre pienso rôle en tant que es que CI nuestro est papel como d'encourager finalement CI une, es quelque chose alentar transversal, algo d'intersectionnel que sea aussi transversal, dans la compréhension des interseccional, différents sujets. también a la hora de abordar los Je diferentes crois que temas. ça serait important, en fait, Y sería en effet, moi, de ma importante, por perspective, je pense tanto, qu'il faut absolument une desde mi diversité de prise perspectiva, de que parole. tendría que haber una Donc, diversidad a la hora de moi, j'ai saber une quién va a proposition hablar. que j'aimerais Y yo mettre sur tengo la una table, propuesta que évidemment, quisiera prête poner sobre pour el en tapete discuter. para Je poder pense que les grandes debatirla. conférences en termes méthodologiques Las devraient grandes avoir deux conferencias, desde la parties. perspectiva metodológica, Une tendrían que première tener partie dos qui serait partes. des Una primera panels parte où il y que aurait une serían certaine paneles diversité en los cuales autant habría régionale qu'au niveau diversidad global. Donc, moi, je ne regional serais pas y contre global. l'idée de Yo no estoy en contra de la d'avoir idea une certaine de tener représentativité, cierta peut-être que c'est pas le mot, mais plutôt representación. une présence de différents continents autant que Representación no, pero possible. presencia de Donc, continentes. Cuanto más mettre variado, la mejor, table sur les sujets. para Et poder je pense sincèrement poner el que marco de los diferentes temas, para poder ayant enmarcar los encore, mismos. Pero souvent encore la también charte de pienso que principe, on devrait établir ces moments comme des espaces hay una serie où de on principios los cuales encourage teníamos une que prise de pensar que parole en este large, momento es un notamment espacio en el sur cual se écouter alienta les a que mouvements todo el sociaux mundo de pueda hablar, para base, poder notamment les escuchar mouvements a los africains, movimientos sociales et de base, aussi en la especial a jeunesse. los Je africanos y pense que ça también a la serait une juventud. opportunité Yo manquée creo que esa sería una tout oportunidad que no simplement nos faire des podemos grandes perder. conférences Si hacemos solo où grandes il y a debates, une vision estamos et on propose desaprovechando finalement la situación, une expertise de certaines personnes porque lo que se particulières hace es expresar los conocimientos de qui sont les seuls personas qui ya vont prendre la parole. Donc, je articuladas pense, y que et donc quizás son los únicos que van a d'autres qui vont intervenir seulement poser des questions. Je pense que y otros la solo première harían partie preguntas. pourrait être Así que yo creo que un pienso, panel en la primera avec parte une certaine teníamos esa diversité mesa de redonda, personnes ese panel et con una ensuite serie de une deuxième oradores, partie no muy qui largo, serait y plus luego una segunda participative parte où on que sería más encouragerait justement participativa la en la prise de cual parole par ces personnes alentamos qui ont a moins que l'occasion las de prendre la parole et personas desquelles il faut que nous, en puedan tant que CI, on participar, a los appuie que normalmente les no mouvements hablan. sociaux Tenemos que de base, intentar que esas la personas jeunesse hablen. Estoy hablando de notamment, los movimientos sociales de et notamment base, la juventud les mouvements et la jeunesse africaine. y Euh, sobre todo la juventud donc, africana también. voilà, je pense que ah oui, peut-être une dernière chose. Ah, Moi, hay algo más. j'étais quand même active dans la commission de méthodologie du, Yo estuve FSM 2026 et on participando en la avait Comisión partagé Metodológica del initialement une 2026 y al grille horaire principio selon laquelle teníamos ya una parrilla horaria, habíamos compartido les una grands parrilla débats ou horaria ces grandes y allí activités esos grandes avaient debates o lieu esas grandes actividades se le 5, celebraban 6, los días 7, 5, 8 6 août, y donc les 5, quatre 6, 7 y jours 8, es à decir, los partir de 4 días, 18 heures et jusqu'à a partir de las 19h30. Je 18 comprends qu'il y de la a un tarde hasta las enjeu 19:30, de 6 a 7:30 horaire pour de la l'Asie, tarde. donc ça Sé c'est que eso important. tiene un impacto Mais je negativo considère peut-être en cuanto a qu'on los devrait horarios para garder Asia, por tanto, le dernier quizás débat à 17 teníamos heures, entre que 17 heures tener et en cuenta que a lo mejor peut-être el último debate podía ser a las 18h30 ou 19 5, heures le dernier 17 jour, horas pour ne pas y empiéter de sur l'initiative de 17 l'Agora a des intersections, 18:30 y luego el último notamment día une más rédaction, tarde l'Agora Arbre à Palabre, para no qui est poder en fait, qui a été empatar en el discuté dans ágora la commission árbol de palabras de méthodologie intersecciones, comme algo que se étant había un moment où debatido tout le monde pouvait en la présenter Comisión de Metodología. ses Allí initiatives, todo el ses mundo actions, podía compartir iniciativas, déclarations, acciones, donc sous une declaraciones. forme un peu comme on l'avait vu au Népal, Es comme un poco une como grande se hizo foire en kiosque Nepal. Era como una autogérée gran feria, un gran les gens kiosco, un árbol pouvaient de palabras présenter leurs étapes autogestionado avec leurs y la propositions, gente podía informer le reste des presentar personnes sus participantes du forum. propuestas, Donc, je informar a pense que los c'est otros intéressant participantes del conserver foro. cette A mí me parece formule-là que es et ensuite importante avoir mantener ese la discussion formato y después tener también el debate sur la sobre suite du Forum social mondial. el seguimiento del Voilà. Foro Merci beaucoup. Social Mundial. Y eso es La todo. Muchas parenthèse, je m'excuse gracias. parce que j'ai une Y autre pido activité qui disculpas commence porque et que tengo je dois otra aller actividad que préparer. Donc, empieza dentro de nada y tengo que ir a prepararme, merci. así que me tendré Ben, que merci, ir. Tengo que dejar la merci reunión, lo pour ta siento. proposition Bien, gracias, hyper Carminda. Hemos tomado disciplinée. Je nota de pense que ça nuestras aide à la propuestas convergence y tus aussi. propuestas y si se trata de Alors, alcanzar convergencias. Kansi, Bien, Thor. Thor tiene la palabra. thank you, Muchas thank you. gracias. Gracias.
Bien, como decíamos, tenemos cuatro categorías diferentes de contenido. Eso es lo que estamos debatiendo. Tenemos, por un lado, el tema de debates libres en relación a recursos naturales, aspectos de conservación y aspectos de la guerra. Bien, yo creo que estos temas tendrían que poder ubicarse o debatirse en días diferentes, pero en el mismo horario e intentar seguir la misma metodología. Yo ya hice esta propuesta. No sé si están de acuerdo sobre la misma. Y mi propuesta es tener una mesa redonda al principio con, esperemos, participación de todos los continentes o algo similar, y después la mitad del tiempo tendría que dedicarse a permitir que puedan hablar el mayor número elevado de voces. Y estoy de acuerdo con lo que decía en Patricia. Cuando hablamos de esos temas abiertos, es importante intentar llegar a una estrategia común o a una declaración común. Hay muchos movimientos que quizás no tienen tiempo de ir a la conferencia, pero si van, creo que eso puede motivarles, aunque sea tarde durante la jornada. Luego tenemos el debate en cuanto al futuro del Foro Social Mundial. Ayer nos dimos cuenta de que este es un tema en el cual no hay tanta divergencia de opiniones, ya que todo el mundo está de acuerdo en que no se tenían que tomar decisiones en nombre del foro y todo el mundo también está de acuerdo en que hay esa asamblea social que puede preparar y trabajar para la convergencia antes, durante y después del foro. Y intentaremos apoyar esos procesos de convergencia y estos debates abiertos y también intentaremos contribuir a la aprobación de los mismos antes. Tenemos un webinario, por ejemplo, el 15 de julio y también haremos algo al final. Así que, en cuanto al debate sobre el futuro, no tenemos que seguir la misma metodología. Está muy bien escuchar muchas voces. No hace falta tener muchas largas introducciones, como ya han dicho otros. Pero luego tenemos los eventos de solidaridad. En este caso, estoy en desacuerdo con lo que han dicho otros. Cuando hablamos de eventos de solidaridad, de lo que se trata es que hemos visto tres países en los cuales la movilización global es importante. O sea, que hacerlo de manera paralela, esos momentos de solidaridad, pues eso destruye esa idea. Y entonces lo sustituye con la idea de que los que están más afectados tendrán que reunirse de nuevo. Por tanto, creo que es importante tener un debate global en torno a Sudán, en torno a Palestina y en torno a Cuba, y en la cual participen no solo los que están directamente afectados. Así que cuando se organizan los eventos de solidaridad en el programa, podría ser más tarde. Si tenemos los grandes debates a las 4 de la tarde, pues los movimientos de solidaridad podrían ser a las 6. Pero que es importante tenerlos y tener una estructura similar eh, en la que puedan contribuir todos los continentes. Cuando hablamos de solidaridad, estamos de acuerdo en general. El problema es cómo organizar esos momentos de solidaridad. Y tenemos otra categoría, Haití y Ucrania. También se mencionan estos temas como temas de igual importancia y también tendríamos que ocuparnos de los mismos. No tendríamos que olvidarnos de ellos. Todo eso lo voy a poner por escrito
para tener una metodología específica. Y también voy a incluir el hecho de que no se trata solo de tener representación de continentes, sino que también hay que tener diversidad en cuanto a los que participen en esas mesas redondas o paneles. Y también hay que tener una propuesta específica según la cual los ponentes sean un hombre y una mujer de cada debate. Tenemos que avanzar, ya lo estamos haciendo, estamos avanzando. Yo estoy en contacto con Mamadou en cuanto al tema de las guerras y tenemos un procedimiento, tenemos un chat, hay gente que ya está participando y ahora tenemos que hoy eh, eh, consensuar que o tenemos que proponer los grandes temas, los momentos de solidaridad, proponer las franjas horarias, primero los grandes temas y después, más tarde por la noche, la solidaridad y tener esa solidaridad global y los debates temáticos con todos los continentes y también teniendo en cuenta la diversidad. Gracias. Merci, thank you, Thor. Muchas gracias, Thor. Rosy, ¿tienes la palabra? Gracias. Bueno, voy a hablar en español. Gracias, Patricia, por poner en el chat en francés lo que dijo Thor y ayudar a comprender lo que estamos diciendo. Bueno, yo estoy de acuerdo en esto que han planteado de hacer o sea, que los grandes debates sean como una mesa redonda donde se traigan las problemáticas que se viven en los territorios, enfocándose en el tema que se está puntualizando. No estoy tan segura si deban ser simultáneos, porque, bueno, podrían ser simultáneos y pues nos van a dividir, pero necesitamos muchos recursos también, ¿no? O sea, ¿quién va a transmitir intérpretes? Es demasiado. Creo que sí quedaría mejor hacer cada día, o sea, el 5, 6 y 7, cada uno un debate, el último día hacer este evento del futuro del foro, pero también me pregunto si último día, ¿a qué horas va a terminar? Porque todo el mundo casi está terminando, ya quieren celebrar, o sea, no, a la noche ya nadie va a querer estar en los debates, ¿no? O sea, tiene que ser más temprano. Es un desafío, por supuesto. De acuerdo en que tiene que ser participativa, estaba pensando, me imaginaba yo el escenario de no sé cómo van, no sé cómo van a ser las casas que están programándose, ¿no? De decir, bueno, estamos detonando una discusión, un debate sobre nuestro contexto, lo que estamos haciendo, los desafíos, y podemos hacer grupos pequeños por idioma, porque es lo mejor, ¿no? O sea, no vamos a tener un equipo de intérpretes para grupos diversos, entonces llevar esa discusión, eh, de acuerdo en que estén, de cierta manera, no es que hablen en representación del continente, sino que son del continente. Y entonces son voces de hombres o mujeres que puedan venir a plantear sus propuestas. Y de acuerdo en tener un momento de solidaridad con los... Hay muchos países que requieren nuestra solidaridad, pero podemos estar ahí haciendo este proceso. La otra cosa que pensaba era que, bueno, eso, o sea, que el último día no podemos dejar todo para la noche, porque ya mucha gente ya está más bien en otra clave. No sé cuál es el clima en Cotonú en estas fechas, o sea, si va a haber mucho sol, si no, eh, en fin, como pensar en cuál es o sea, si ahí vamos a apreciar un día soleado, es lindo estar trabajando pues, no sé, en una zona abierta para ver, bueno, cómo nos imaginamos continuar en las luchas de los movimientos y, y de acuerdo en que, pues, como que cada mesa debería tener, de cierta manera, una voz potente de África, de los países de África, de las diferentes luchas. Y bueno, eso creo que por ahí podría ser. Gracias, Rosy. Dinesh. Dinesh, you can speak. Yeah, thank you. I'll be speaking in English. Uh, well, Gracias, voy a hablar en inglés. okay. So I'm hearing the interpreter's voice. I don't know. So I'm going to mute my speaker, but because for some settings I'm hearing the interpreter's voice, though I have chosen English as my language.
Anyways, Escucho el inglés. Creo que ayer, cuando tuvimos esta reunión con algunos de ustedes y hablando de los grandes debates o plenaria, no sé cómo las llaman, pero grandes debates cuando se habla de debates en inglés, siempre hay pros y contras y eso constituye un debate. No sé cuál es el término exacto, de pronto se puede llamar de otra forma, pero sí hubo un consenso en tener esta mega plenaria, evento de mega plenaria cada noche, donde diferentes temas, como decía Rosy, se debatían. Y también se hablaba de diferentes temas, pero también de solidaridad con respecto a eventos sobre Palestina o Sudán o Ucrania u otros conflictos en otro país. Así que creo que sería más fácil pasar al consenso de que sí podríamos tener las organizaciones del CI o también de afuera del CI. Podríamos explorar la posibilidad de crear un documento y podríamos firmar un documento en que queremos apoyar esos grandes debates en la noche, esos eventos de grande debate y que también algunos representantes de diferentes continentes o áreas de trabajo se pueden reunir, incluso aquí tenemos ONGs, sindicatos. Creo que hay que pensar también a estas categorías, no solamente a las categorías geográficas, para que la participación sea amplia. Y después de haber identificado esas 5 o 6 organizaciones, cualquier persona que quiera hablar podría hacerlo. Debería ser un proceso abierto. En fin, creo que hablar de esto aún más en detalles antes de tomar una decisión es una pérdida de tiempo, pero veo que hay un consenso en el sentido de tener cada noche uno de estos eventos y luego en el último día el futuro del foro. Algunos pueden tomar el liderazgo, otros pueden unirse y participar, podemos identificar unos nombres y los otros participantes, quienes están o estén interesados, podrían entrar. Me parece que ya está hecho, no sé qué más hay que discutir y acordar. Merci, thank you, Dinesh. Je m'étais inscrit pour prendre la parole pour essayer essayer de voir si on peut se mettre d'accord Gracias, sur ce Dinesh. qui a Bueno, a ver si déjà podemos ponernos de acuerdo. a déjà été dit. En l'occurrence, il me semble que ce Teniendo en qui cuenta todo lo que ya se ha ressort dicho. Veamos. de la discussion, c'est Después de estos que debates que tout le hemos monde est celebrado, d'accord pour tengo dire la qu'il impresión de que peut y todo el mundo avoir está de des acuerdo en événements que puede haber qui peuvent être placés vers 16h, eventos, 17h, actividades que se pas à pueden 19h, celebrar a ces las 3 4, a événements las 5, pero no a las 6. Y esos indépendamment 3 de l'autre moment eventos qui est un moment son de solidarité. Je independientes crois que de los on otros a momentos que son momentos de solidaridad. Por tanto, le tenemos moment de dos solidarité cosas peut diferentes. être d'ailleurs Tenemos quelque el chose momento auquel de on solidaridad, peut que puede discuter très ser directement algo peut-être avec le CNO, parce que ça les que concerne podemos debatir de manera aussi directa et con en même el temps qu'ils Comité Nacional de qu'ils font Organización, porque les partie afecta a participer ellos avec nous. tanto como a nosotros. Por tanto, tendríamos Donc que hablar ça, c'est le con premier el point Comité sur lequel Nacional. on peut Es el primer arriver à punto. un certain consensus.
en el que creo que hay cierto consenso. El segundo consenso que veo que estamos alcanzando es que sea como sea, en cualquier situación, los temas que se van a tratar tienen que ser el objeto de una introducción y después dejar la palabra a la sala, a los organizadores. Es decir, no se trata de que sean conferencias, sino que sea una introducción al debate sobre los temas elegidos y que después que todo el mundo pueda intervenir. Y al final intentar encontrar lo que en las diferentes intervenciones puede dar pie a consenso o puede dar pie a propuestas para la Asamblea de Convergencias. Lo que no me ha quedado muy claro todavía es que si estamos más o menos de acuerdo en decir que el cuarto debate, el debate relativo al futuro del Foro Social Mundial podía ser el cuarto día, hay que ver en qué momento lo ponemos del programa, en el horario, y teniendo en cuenta el debate de ayer en el grupo que se puso en marcha, pues hay que verlo. Pero para el resto, para los otros tres grandes debates, si queremos avanzar, pienso yo, que podemos y que queremos considerar que a partir de mañana podríamos poner en marcha grupos de trabajo similares al que se ha puesto para el FSM, el futuro del FSM, como mínimo tenemos que ponernos de acuerdo sobre los tres temas que se propusieron en su momento, que propuso el Comité Nacional de Organización, lo que nos mandó Hamuda. Había uno que hablaba de la descolonización y la soberanía, más geopolítico. Había un segundo tema sobre, perdón, esta también habla de estabilidad mundial. El segundo tenía que ver con la paz, desarme y autodeterminación de los pueblos. Y el tercer gran tema se centraba en torno a recursos naturales. Y también ahí se podría abordar el tema de la ecología y de la justicia climática también, vinculado también a los imperialismos, a lo mejor, o a la manera en la que hoy estamos siendo depredadores de recursos. Sería importante llegar a un acuerdo sobre estos tres grandes temas. Si llegamos a un acuerdo y pensamos que esos temas son temas que merecen ser tomados para que cada día haya un debate, una discusión y un intercambio de opiniones con la sala sobre estos temas, con aquellos que están interesados. Yo creo que si tomamos esta decisión ya podríamos tener una discusión de manera paralela con la Comisión de Metodología para saber cómo podemos posicionar todos esos eventos en su programa. Porque, como decía Patricia, se celebró una reunión hace un par de días en la Comisión de Metodología. Va a haber otra en breve y a lo mejor podremos contribuir a los debates de esa Comisión de Metodología con nuestras propuestas, decirles cómo nos parece que se podría hacer. Y así que entre nosotros intentemos llegar a una decisión. Es decir, reflexionar sobre el contenido de esos grandes debates de los días 5, 6 y 7, porque el 8 es para el futuro del foro y las asambleas de convergencia. En realidad estoy haciendo un resumen, porque si avanzamos en todo ello, punto por punto, y eso es muy importante, podemos pasar al siguiente punto del debate de hoy, que es cómo o cuál será el contenido de esos debates, tomando como punto de partida propuestas del Comité Nacional de Organización, porque eso es lo que ellos han descrito. Así que tengo aquí ahora a 4 personas que quieren intervenir. Primero, Thor, Damián, Chantal y Pierre. Y gracias por ser breve, Thor. Tienes la palabra. Breve. Bueno, nos hemos puesto de acuerdo en los grandes temas.
los grandes temas. Ahora tenemos que integrar y llegar a conclusiones comunes a pesar de los diferentes antecedentes. Entonces, cuando hablamos de la solidaridad, probablemente los que participan ya están involucrados en la solidaridad. Hay que ver cómo. Pienso que tenemos que el tema es que el grupo de metodología no debería trabajar en paralelo con otras organizaciones. Así que tendríamos propuestas específicas para lo que es especialmente importante. Bueno, uno que es la solidaridad libre y la de los temas libres. Eso es lo que deberíamos proponer al grupo de metodología y el futuro del foro el último Merci, día. Gracias, Damien. Muchas Damián. gracias. También. Ok, obrigado. Posso falar em português, né? Tem tradução? Muchas gracias, sí. Voy a hablar en portugués Sí. entonces. Ok. ¿Me están escuchando? Três Ok. observações bem Entonces, rapidinho, quería hacer tres pontuais, observaciones bien rápido. opiniões aí aos Concuerdo con las consensos que opiniones, con los consensos que se hicieron. Quería hacer tres observaciones. Primero, con la cuestión de la diversidad. Concuerdo en que debe haber siempre, sería interesante, por lo menos, como Patricia dijo, que haya también espacio en los panelistas, etcétera, un equilibrio de género. Y creo que no solo debe ser diversidad de género, sino que también diversidad étnico-racial. Entonces, sería más objetivo que cada mesa tenga, sí, por ejemplo, si fuera de África, debería haber más personas negras que blancas. Si fuera el caso, entonces tendríamos un equilibrio e incluso también en un equilibrio de género, étnico-racial y tal vez también generacional para estimular la participación de la juventud en relación a los continentes. Concuerdo en la medida de lo posible de que haya representaciones de diversos continentes, si no fuera de los 4 o 5, que haya por lo menos de 3 continentes. No creo que se deban poner reglas muy rígidas con relación a eso, pero creo que sí la diversidad se debe respetar en cada debate. La segunda observación que voy a hacer tiene que ver con que la parte de la soberanía y de la colonialidad, retomando la discusión de otras compañeras y de la asociación, de asociaciones brasileñas, también tiene que ver también con una postura antirracista. Entonces propongo que el tema no sea solamente soberanía y descolonialidad, sino también antirracismo, descolonialidad y soberanía, que la cuestión del racismo sea más abordada, y igualmente la xenofobia. Y creo que la última observación es sobre la metodología. Hablamos de la metodología participativa, tenemos mucha metodología participativa en la primera parte de los panelistas y en la segunda parte de los debates. Todo bien, pero tampoco es muy original. Digamos que sería mucho más participativo e innovador pensar en dar más sentido a esa participación, que haya debates, incluso debates cortos después de cada presentación, y no 3 o 4 panelistas y después la platea hace las preguntas y los panelistas responden. Yo creo que debería ser una cuestión de creación colectiva del conocimiento. Entonces también creo que debería haber 2 personas para hacer la relatoría, un hombre y una mujer, y también se aplicarían las otras ideas de diversidad étnico-racial. Y también quería, cerrando, sí, quería hablar también de la posibilidad de tener, de que haya arte
para mezclar un poco poesía, música, algo que dé un poco más de dinámica, ¿sí?, a los paneles. Y antes de cerrar, quería también saber qué se discutió en el último tema, que el diálogo del futuro. Sí, yo considero que no debería ser solo del Fórum Social Mundial, como ya hablé en la reunión del Consejo Internacional en Cotonú el año pasado. En fin, creo que el futuro del Fórum sí es importante, pero el futuro del movimiento tercermundista, el futuro de la humanidad, dentro de las cuales está el Fórum. Tal vez el Fórum tiene que ser también junto con otras iniciativas como ALBA. Entonces, quería hablar no solamente del futuro del Fórum, sino el futuro del movimiento en general. Merci beaucoup, Damien. Je pense que tu as apporté Muchas gracias, Damián. des Sí, creo éléments que qui sont has mencionado una serie de elementos qui que permettent encore son de mieux centrer notre sujet et je suis d'accord. centrar Je mejor pense que nuestros effectivement temas. Estoy de acuerdo. le Sí, dernier point sur efectivamente. le Forum social El mondial doit último être punto en élargi, cuanto al Foro montrer Social beaucoup plus Mundial la tiene que ser visualisation de ampliado, lo mismo que l'antirracisme. el punto de Mais la peut-être chacun descolonización. va Tiene que incluir continuer. también el Chantal antirracismo. Bien, Chantal, a ahora complété et a vraiment podemos ir completando être plus, entonces plus précis hein, dans ce y qu'on veut. podemos ir siendo más Chantal. precisos. Oui, Chantal tiene bonjour ahora la tout le palabra. monde. Moi, Buenos je días sais o que j'ai buenas tardes a largement fait la todos. remarque par rapport au Bénin, mais Sí, tout le Bénin est en he mobilisation oído sur que le se hablaba terrain de pour la Benín, pero mobilisation estábamos todos nationale. movilizándonos en el Mon terreno. Hay enfant una qui est là movilización est nacional actuellement occupé y dans son Bertrand bureau está ocupado en su avec des oficina. personnes, donc vraiment il Está s'excuse. reunido con otras Donc je m'excuse de personas. parler encore au Así que nom pido du Bénin et disculpas du STO. por hablar en Mais nombre de après la Benín y réunion del d'hier CNO, pero et después de en la reunión de ayant réussi ayer à faire à quelques-uns une réunion hier soir, conseguimos llevar a cabo una reunión ayer por la les tarde, propositions, pues il y a después la beaucoup de misma personnes qui se regroupent avec se vieron Pietre. Donc, muchas propuestas l'idée, c'est qu'il y ait bien, on y la pourrait faire idea les 4 débats es que avec la proposition, podemos tener esos effectivement, que 4 le débat debates con la l'avenir du propuesta forum se fasse le de vendredi que matin en el tema interaction avec del futuro del les assemblées qui foro commenceraient à sea rédiger leurs el último día déclarations, por la que les mañana, 3 pero la autres Asamblea está débats preparando las pourraient se declaraciones passer dans y el resto de los 3 debates l'après-midi, tenían que ser por la en tarde, parallèle avec les ateliers et de avec la manera paralela a programmation. los On voulait faire talleres. attention qu'il y ait le Así moins que a possible la de d'ateliers à cette programación heure-là, se pour intentaría que laisser hubiera quand même menos aussi la talleres place aux que assemblées coincidan con el horario après. para poder Que también pour dejar les tiempo para las asambleas después. comment vous avez appelé? Je m'excuse que j'ai eu aucune traduction Pido depuis tout à l'heure, disculpas, alors je porque no m'excuse si je répète tengo des traducción choses al ou francés, por parce tanto que no ça fait puedo 4 seguir muy intervenants, je ne bien, sais pas ce que vous avez dit. porque no Pour puedo que les actes seguir de lo que están solidarité, diciendo al no tener traducción al francés, pero nous êtes para dans los une actos région où de il y a des solidaridad milliers de morts par están jour en una región donde hay à miles de l'année et muertos tous les jours cada il y en día a à cause du terrorisme. Donc, debido al terrorismo. c'est pas qu'il faut pas faire les autres, mais No es que hay n'oubliez que pas cela olvidar los aussi. demás, pero también tenemos que Et le dernier acordarnos point, de c'est esas que víctimas. Y luego ya, para cette acabar, ALBA serait OK pour en la s'occuper Secretaría estaríamos de acuerdo en que à préparer se pudieran ocupar de los preparativos communauté paysanne et de mener cette sous-commission y organizar las pour subcomisiones préparer ce grand débat. para preparar los grandes Voilà, debates, tener esos je subgrupos para m'excuse preparar si los grandes il y debates. a vraiment... Pido Chantal, on t'a mal entendu. disculpas. Est-ce que tu pourrais reprendre? Je ne savais pas ce que je vous Chantal, Chantal, se est-ce te que tu corta peux un poco el reprendre, s'il te sonido. plaît, ce que tu as ¿Puedes dit à la repetir fin lo que sur has ce dicho que al le final? Porque CNO, no te hemos oído parce muy bien. tu étais haché et on Se t'a ha pas perdido entendu un bien. poco el sonido, no se oye muy bien Tu la disais que le última parte de CNO tu pouvait... intervención. Donc, le oui, à préparer le grand débat Sí, qui est le thème para du preparar los forum grandes autour de debates l'accaparement des tenemos ressources, la justice climatique, el futuro del l'agroécologie foro, los paysanne, les recursos, savoirs des justicia communautés rurales, climática, ecología agroécologie, campesina, el etc. saber de las comunidades D'organiser ce rurales, grand débat-là que organizar ressources estos naturelles, justice grandes climatique, debates, recursos naturales, de justicia prendre en main ce climática, débat pour l'organiser. Et je répète que je m'excuse, je n'ai asumir la rien organización de compris este des 4 debate. dernières interventions qui n'ont pas Y été reitero traduites, que je no he podido l'espère. seguir Mais las quand même, on últimas va tous dans le même intervenciones sens. porque no tengo traducción al Et tout va bien, francés. merci. Espero que Pour vayamos l'instant, todos por t'inquiète el pas, tout va mismo bien. camino. Sí, 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 que todo Pierre, vaya bien. Sí, no te preocupes, todo va bien. Tranquila, que todo va bien. Pierre, Pierre,
Pierre. Sí, sí, pues no sé si todo va tan bien. Veamos. Hay algo que quisiera entender. Quisiera hacer un poco de cálculo aritmético. Tenemos 4 segmentos por día o 4 franjas horarias con una franja horaria para las asambleas de convergencia, otra para las grandes actividades y 2 franjas para actividades autogestionadas de todo tipo. Es decir, 6 para las actividades autogestionadas durante 3 días, ¿no? Y según los organizadores, estamos hablando de 200 actividades. Pero si se llega a 150 dividido entre 6, estamos hablando de 25 actividades de manera paralela, repartidas en una serie de aldeas, que tampoco sé muy bien cuántas, hablemos de 10 aldeas, para tener una idea, para poder visualizar un poquito cómo sería. Tenemos 3 salas. Y no veo muy bien cómo vamos a poder tener todo en la misma franja. Lo que es solidaridad o grandes debates. Cuando lo que Fabián dice, cuando tenemos el gran debate del día, todo se frena. No, no creo que sea así. Tiene que haber 2 o 3 grandes actividades, o solidaridad u otros debates. Porque queremos que venga la gente en los campus y tenemos las grandes salas para mucha cabina de gente, pero ¿qué pasa con los otros? O sea, no tenemos que mirarnos siempre el ombligo, hay que intentar dar espacio a todo el mundo. Hay que hacer estos cálculos aritméticos. Les invito a que todos lo hagan. 4 franjas horarias por día. Una por las grandes actividades, con criterios de acceso, número de continentes, organizaciones, representación, 5 o 10. Bien. Y lo mismo para las asambleas de convergencia, siempre lo hemos dicho. También con el mismo 4 o 5 organizaciones. También podemos hablar de que haya gente de diferentes continentes o no. Así que lo que no podemos hacer es ir añadiendo allí cuando ya no cabe nada más, cuando no hay cabina. Bien, todo eso lo miraremos con los miembros del Comité Nacional de Organización, el CNO. Sí, por eso sería importante ver también qué es lo que hace el Comité de Metodología, porque simplemente son números, es aritmética sencilla, ni más. Es importante tener ese macroprograma. Quisiera insistir en la documentación. No teníamos que tener ponentes ni informes, no. Sí, los organizadores de una actividad sí quieren hacer un informe en su nombre y hay un ponente, muy bien, pero sea en su nombre. Pero sí que podíamos pedir si puede haber un vídeo, porque se trata de recoger la palabra y que ese vídeo se pueda retransmitir. De eso se trata, de recoger la palabra y la diversidad de la palabra. Recoger lo que dice la gente, no lo que piensa el ponente, que es lo más importante para hacer un resumen. No, se trata de reflejar la realidad y eso hay que reflejarlo en la documentación. Es decir, tiene que representar la palabra, lo que se está diciendo en esos intercambios, conversaciones, debates, como queramos llamarlos. Y luego ya para acabar, un último punto. El día de 8 de agosto, el día 8 de agosto, puesto que no tenemos un documento escrito que nos haya mandado la Comisión de Metodología, yo me he quedado con la idea del árbol de la palabra por la mañana. Si lo he entendido bien, después de escuchar lo que nos han contado de manera verbal en la reunión del CI, ese árbol de palabra es un espacio en el cual las diferentes actividades que cuenten con texto, que hayan firmado una serie de organizaciones y que hayan emanado de las actividades, pues vengan a enseñárselo a los demás de manera simultánea, a todos aquellos que estén interesados, para poder ir y debatir con quien esté interesado. Creo que es importante hablar de todo ello.
porque eso también se merece muchas horas. Pero no somos un grupo de trabajo para poner en marcha una orden del día. No. Lo que tenemos que hacer aquí es debatir los grandes debates. Estoy escuchando lo que dices y eso se lo vamos a decir a Chantal, que se lo va a retransmitir al CNO. Ya, pero ¿qué pasa con el gran debate del 8? Va a haber falta de visibilidad. Bien, hablemos con el CNO y nos dirán lo que les parece. No somos nosotros quienes tenemos que decidir todo eso. Es el Comité Nacional de Organización, no nosotros. Pero bueno, te hemos escuchado. Le damos la palabra ahora a Paco. Quite astonished of rules, please. We will find the solution. Reglas. Por favor, vamos a encontrar soluciones. Dejemos al anfitrión dar la mejor solución y luego integramos. Si no, tú tienes tu posición, otros tienen otra posición, porque es un dolor de cabeza todas esas reglas. Qué pena contigo. Estoy de acuerdo con Daniel que de pronto el debate sobre el futuro del foro social, como vimos en Nepal, que debería estar abierto a todos, a las grandes reuniones también. Tenemos ¿cuál es el futuro, digamos, del movimiento social o del movimiento climático? Podría ser muy interesante esto. Y también no debería ser el último día, debería ocurrir también en los otros días de la semana. Eso es lo que aprecié mucho de lo que dijo Damien. Puede ser interesante para las personas que no saben lo que ocurre con el foro. Pueden dar una idea basada en su experiencia y de pronto crear algo nuevo, porque necesitamos nuevas ideas, nuevos formatos. Estamos todavía trabajando con el mismo formato del 2005, llevamos 20 años en esto. Eso es lo que digo, eso es lo que quería decir. Y con respecto a las otras reuniones, los grandes debates, la asamblea, vamos a ver el cambio climático, agroecología y todos otros esos temas que yo mencioné en el chat hace algunos días. Yo creo que seguramente hay grupos dispuestos a ayudar en organizar estas reuniones. Merci, Paco. Muchas gracias, Paco. Gracias, Paco. Youssef. Bienvenue a toi, Youssef. Bienvenido, Youssef. Gracias. Quiero hacer unas preguntas porque estoy perdido. Me siento perdido porque hablamos, estamos hablando de los 4 debates y luego hablamos de Sudán, Cuba, Palestina y cómo podemos incluirlo en el temas de solidaridad. También he oído que mezclamos la solidaridad con los grandes debates. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? De 4 debates y de solidaridad, porque realmente nosotros pensamos que no tenemos el espacio para Palestina
Y la pregunta es, ¿se conecta esto con la preparación o es un tema político o un tema de gobierno? En fin, para nosotros es una gran discusión y vemos cómo en Nepal se habló mucho de la solidaridad con Palestina. Entonces queremos saber ahora eh, cómo se va a organizar esto en el próximo foro. Y el genocidio está en todas partes, en Siria, en Líbano, todo lo que se da ahorita en la región, todo empezó en Palestina. Todo ese tipo de temas. Entonces, solo quiero entender dónde nos ubicamos, porque sinceramente estoy perdido. Merci, Youssef. Muchas gracias, Josep. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où Creo que il estamos faut qu'on llegando arrive a un vraiment, momento, parce que il est déjà 5h30, pues ya son las en 5:30 français, aquí, enfin bref, horario ça fait déjà francés. 1h30 qu'on est en Hace discussion, una hora y donc on a media que perdu un peu de estamos temps hablando, avec le aunque changement hayamos de perdido lien. un poco de tiempo al Mais principio con je el pense qu'on a deux cambio choses de différentes. enlace de On va Zoom, les pero hay prendre dos cosas dans l'ordre diferentes inverse. y hay que Concernant tomarlas de manera solidarité, le inversa. problème, Primero, c'est que dans solidaridad. le El programme problema es qui que a en été el programa annoncé par le CNO, que nos presentó on el n'a pas CNO, trouvé no un hemos lieu ou une encontrado place un spécifique à la lugar solidarité, específico para los notamment la momentos de solidarité avec la solidaridad, Palestine, en comme especial on a pu solidaridad faire con à Katmandou Palestina, notamment. como pudimos hacer en Et Katmandú. donc, se pose la question, s'était Y posé la entonces la question au CI pregunta que de se où on met plantea en el CI, ces ¿dónde? moments de solidarité. ¿Dónde celebramos ese À ma momento de connaissance, pour solidaridad? l'instant, je ne l'ai Por pas ahora, vu por lo cet que ensemble-là. sé, Donc, on peut peut-être todavía no he encontrado poser ese cette question de momento, solidarité sur la ese Palestine. segmento On sait que para la maintenant, il n'y a solidaridad pas que la sobre Palestine. Palestina. Pero no Tout à estamos l'heure, hablando solo de Chantal Palestina. disait, n'oublions pas qu'on est en Chantal Afrique. decía que tampoco Dans hay que olvidar que l'Afrique, estamos en il y a aussi le África Soudan, par exemple, y en mais África il y a tenemos aussi ce qui se Sudán passe en y Amérique también latine en ce lo que está moment, pasando en et Latinoamérica ahora notamment avec mismo, Cuba. Donc, con et Cuba d'autres en ont évoqué especial. Haïti, Y l'Ukraine otros han hablado de et Haití, d'autres de conflits Ucrania qui sont y majeurs otros et importants. conflictos Donc, graves e je crois qu'on peut importantes. ressortir de là en Así disant que qu'il y a une volonté qu'il y podemos ait des temps de decir que solidarité et que queremos hacer gala de la esa commission voluntad de méthodologie du CNO solidaridad. Y entonces et le au CNO preguntamos a la de nous Comisión dire de comment Metodología y ils le al placent et CNO comment ils le que voient. nos digan Après, cómo piensan c'est vrai hacerlo, que c'est pas forcément cuándo au y CI cómo. d'organiser Y ce moment no de se trata que el solidarité. CI Si le CNO sea en prend en responsable de charge, organizar moi, ça esos me momentos paraît de solidaridad. très Si es bien. algo que S'ils ont asume el besoin CNO, me parece muy bien. de notre soutien Sí, en tant que membre du necesitan CI ou contar du con nuestro CNI, apoyo como naturellement, miembros de on leur CI, apporterait, como on CI. apporterait avec Evidentemente, propositions vamos a qui sont ofrecer el incluses dans un apoyo que nos agenda pidan auxquelles ils y auront con réfléchi à la propuestas que se cohérence. incluyan en Ça, un c'est peut-être programa en el cual ce se haya point-là. reflexionado Je para que sais, haya ça répond pas coherencia. forcément à ce Bien, que eso disait es todo. Youssef ou à ce qu'ont d'autres demandé, Evidentemente, mais en tout cuenta que cas, ten en à ce cuenta lo que decían stade-là, Yusuf je pense y qu'on est dans otros, pero ahora l'incapacité d'aller mismo plus loin, no podemos hacer si ce más, n'est de no continuer à podemos dire ir qu'il más faut des moments de lejos. solidarité. En tout cas, Tenemos moi, que c'est mon point de vue. reiterar que Il faut hace que ces falta moments de contar con esos solidarité-là, il momentos faut de qu'ils trouvent leur place solidaridad y tienen que identifiée encontrar su dans le cabida, tienen programme. que estar bien Après, identificados en el programa. macro-programme, enfin, dans le programme. Y Et puis, macroprograma, mi programa, le pero hay que deuxième point, identificar c'est esos momentos de solidaridad. thématiques. Y luego, el siguiente punto, On voit bien qu'il y a los quelques grandes temas. évolutions. Hemos Sujet visto du un poco Forum una social evolución. mondial avec El l'intervention tema d'Amiens, del Foro qui est Social en accord avec Mundial, d'autres, évolue vers de quelque Mian y chose otros de están de plus acuerdo en large, que où tiene il que ser faut algo más amplio. Bien, s'interroger sur l'altermondialisme, hay que s'interroger sur le plantearse traité global, de où on va, s'interroger el sur le otro racisme, mundialismo, hacia dónde vamos, pardon, excusez-moi, racismo, s'interroger no, aussi sur perdón, la plantearse question de l'évolution también du monde, el tema de la et donc evolución del mundo, hacia dónde du mouvement de vamos l'altermondialisme. Donc ces y los questions-là liées movimientos de otro au mundo. forum, c'est pas l'avenir en soi du Es decir, forum. cuando Je hablamos del pense que ce futuro qu'a del dit foro, Damien no se est tout trata à solo fait del futuro pertinent. del foro. Efectivamente, lo que he dicho Après, il nous Damián es reste totalmente trois pertinente. thèmes qui avaient été Luego nos quedan évoqués. Il y tres en a un temas. que j'ai cru comprendre que le CNO était prêt à, Uno, enfin, le parece monde ser que africain el était CNO intéressé par está interesado, l'organiser. el mundo africano Si on a está deux, trois interesado en personnes qui sont organizarlo. prêts Si à hay y dos o travailler tres dessus, dans lequel personas viendraient que s'adjoindre les puedan membres du CI qui preparar seraient el prêts, tema on y los pourrait miembros de la CI que travailler quieran también apoyarlo, à pueden hacer, assurer entonces se puede les empezar ressources a naturelles, trabajar
en el tema de los recursos naturales, justicia climática y demás. Y podríamos tener al a los miembros del CNO que sean los que tomarían la iniciativa con el apoyo del CI, si hace falta. Luego, el otro tema, el tema de la descolonización, que también ampliamos para incluir el antirracismo. Allí hay que encontrar un par, dos o tres personas. En los próximos días podemos poner una fecha para una reunión de trabajo y para el tercer tema, paz y desarme y autodominación de pueblos, que también hay que retrabajar, pues para este tercer gran tema también podríamos tener dos o tres compañeros, Thor y otros, que podían asumir la responsabilidad de poner en marcha ese grupo de trabajo. Eso es lo que entiendo yo ahora mismo, tal y como están los debates. Y ahora, a ver qué nos dice Patricia, qué es lo que ha entendido ella de lo que hemos decidido. Sí, muchas gracias. Sí, creo que has hecho un buen resumen, pero yo quería hablar de lo que ha comentado Yusuf y dar una información que nos transmitieron en la Comisión de Metodología en cuanto a las aldeas. En Nepal, no se llamaba de allí, pero había un espacio reservado para Palestina con una tienda, con toda una serie de actividades y entre asambleas y entre diferentes actividades autogestionadas legislativas hay ese espacio. Y ahí vamos a tener aldeas. Y según lo que decía Shaltan, esas aldeas están repartidas por temas y están en torno a la comunidad rural, ecología climática, otra que sería sindicatos, otro juventud, otras mujeres. Y eso es una pregunta para los equipos de demostración. ¿No podemos tener, pues que en el centro hay un jardín botánico que también va a ser un espacio? Entonces, me pregunto, en el tema de la solidaridad, no sé muy bien si tenemos que tener debates específicos o si dentro de las aldeas hay una aldea de solidaridad internacional. Ahí podemos tener de diferentes países. Nosotros como miembros del CI no tenemos ver si hay declaraciones de asambleas, pero podría pasar en cuanto a los temas de solidaridad que pueden proponer quien sea. Pero hay que reflexionar sobre los espacios también. Y entiendo que Yusuf esté un poco perdido, porque hay dos dimensiones. Tenemos el tema de los debates, pero también tenemos que tener ese espacio o esa aldea de solidaridad internacional. Eso podría responder de manera parcial a esa preocupación que tenemos sobre estos tres países o más. Países y regiones sobre los cuales es importante que los participantes en el foro se puedan posicionar. Eso es lo que yo quería compartir. Y también pienso que es importante reflexionar sobre el futuro del foro y los movimientos altermundialistas y cómo se articula todo entre todos los diferentes momentos. Eso que estoy de acuerdo con lo que decía también Damián. Es importante que se asuma el tema de la ecología agraria. Muy bien, vamos afinando. Pierre de nuevo quiere intervenir, pero por favor, Pierre, que sea muy breve, para intentar que haya convergencia, es decir, no añadir una capa adicional para no perdernos, como decía Jesús, que se sentía un poco perdido. Así que intentar buscar convergencias. Pierre, sí, veamos. En cuanto a las aldeas, estamos esperando a tener una metodología de las aldeas. ¿Qué es una aldea? Es un conjunto de salas y de stands. Es decir, ¿cómo se lleva a cabo una actividad que vemos en el sitio? ¿Cómo se va a celebrar? ¿Cómo se va a celebrar en una aldea o otra? ¿Cómo un stand va a estar en una aldea u otra? Es solo una aldea, es decir, no se ha hecho una descripción de lo que son esas aldeas. Y eso es problemático. Aquí quise abrir un pequeño paréntesis en cuanto a esa problemática, que no tenemos claro lo que es una aldea. En cuanto a las asambleas de convergencia, tenemos una franja horaria por día. Estamos hablando de 15 a 30 asambleas de convergencia.
durante el foro. Eso implica que tenemos de 5 a 10 asambleas de convergencia de manera paralela cada día. Y luego tenemos que tener momentos de solidaridad que pueden ser asambleas, ¿por qué no? Bueno, pues todavía más actividades que se hacen de manera paralela. En cuanto al tema del foro, hay dos cosas que pienso que no hay que mezclar. Por un lado, tenemos el debate sobre el altermundialismo y sus procesos y los procesos de resistencia. Tema muy legítimo y muy interesante, pero no hay que mezclarlo con el foro. El foro es un formato. Sabemos lo que es el foro y lo que no es. Y lo podemos debatir, pero lo que interesa a la gente es saber cómo esa forma, ese formato, ese foro puede ir evolucionando para ir ampliándose. Por tanto, hay que revisar el proceso también, porque creo que no todos tenemos la misma idea de cuál es el proceso. No tenemos la misma visión de este proceso. Todas esas son cuestiones que tienen que ver, dejando de lado qué va a pasar con la COP o con NLI y demás. Son cuestiones muy específicas y nosotros, como el CI, somos facilitadores del proceso FSM. Así que no hay que mezclarlo todo, no hay que mezclar peras con manzanas. Hay que evitar mezclarlo todo. Bien, hemos tomado nota. Leo tiene ahora la palabra. Sí, muy bien. A ver, intentemos llegar a conclusiones de la reunión de hoy. A mi ver, lo que yo he entendido, teniendo en cuenta la respuesta de Fabián a Yusuf, ha sido una respuesta clara, pero que tiene que ser más específica. Por un lado, tenemos los momentos de solidaridad. No solo momentos de solidaridad, sino también espacios de solidaridad, cuasi permanentes. Y eso es muy importante para Palestina, evidentemente, porque es el movimiento más grande, pero también África y los demás. Eso por un lado. Luego también es importante decidir quiénes son los responsables de todo ello. Lo ideal, pienso yo, sería que Youssef y los demás, los palestinos que van a venir, que se ocupen de organizar estas actividades. Y los demás también, si quieren. Además de ello, tenemos los grandes debates. Y como ha dicho Fabián, hay que tener responsables, porque si decimos de que tal día el CNO va a organizar un debate, nosotros nos podemos descargar de nuestra responsabilidad, pero al final quizás no funcione. Así que, para ser prácticos, yo mismo personalmente estoy dispuesto y disponible para participar en la organización del debate sobre la guerra, paz. Muy bien, ese gran debate. Y quisiera que no acabemos hoy la reunión sin tener ya a personas responsables de manera individual para asumir cada uno de esos temas. Bien, bien, vamos a intentar llegar a eso. No sé si lo conseguiremos, pero bueno, ese era el objetivo. Rosy. Gracias. Bueno, dos cosas. Bueno, una es que me recordé, creo que hay que traer la perspectiva de lo que hicimos en Nepal, ¿no? Cuando estuvimos en Nepal priorizamos como CI la visibilización de Palestina y que compañeras y compañeros de Palestina estuvieran en los debates para visibilizar. Creo que eso tenemos que hacer. Y la otra cuestión es que evidentemente me sumo a que sí hayan
digamos, carpas o aldeas, no sé si es de la solidaridad. O sea, tendría que estar compañeros bueno, en las mesas me regreso, en las mesas de debate tiene que estar alguien de Cuba, ojalá alguien de Sudán, o visibilizar, yo digo, por estar en África, la problemática de los países de África. O sea, tendrían que estar compañeras y compañeros en estos grandes debates que definan los compañeros de la CNO y, eh, y eso, ¿no? Y evidentemente, como decía Chantal, el último debate va a ser en la mañana, porque en la noche ya todo el mundo va a estar en otro canal. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Ya nos colgamos, pero dale, no sé, dale, Fabián. Paco, ¿Paco tiene la palabra? Yes, Fabian, just a few seconds. Sí, solo algunos segundos. Y yo creo que es ofensivo decir qué temas se deben discutir o no. No creo que nadie necesita un tutor. El foro es un espacio abierto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es un espacio abierto. Cada organización propone lo que cree. Gracias. Gracias y mucha suerte a todos. thank you. Youssef, Youssef, Yusef. Youssef. Yusef tiene la palabra. Ah, you are lost, Yusef, tu Youssef. micrófono. You are lost, Youssef. Youssef, Yusef, ¿le hemos perdido a Yusef? it's still Aquí está, here. Yusef, your microphone. Yes, hi. sí, Sorry again. sí, Just qué pena. clarify No, what we talk about. We didn't say that we will not work on the no hemos dicho grammar que of no Palestine. Yes, we vamos need to do a it, and we trabajar suggest sobre el tema de things for Palestina. you that Claro que lo you vamos a are hacer y also participating in sugerimos our debate. The thing idea is, también a we not ustedes. only want to make something about Palestine. No es que No, queremos we are hacer thinking algo about sobre Palestine Palestina. connected Queremos directly with hacer Africa. algo In the sobre same Palestina time, we want conectado to con el present hecho de que el foro se speakers da from en all the África continents. y So queremos this what we are que trying oradores to de put, because when we are de talking todos about los the forum in continentes, Africa, it's porque also cuando an hablamos del important foro space en for us África, as a Palestinian. es What we are importante seeing para that the nosotros Zionists también and are como effecting in some countries. And we see that palestinos. happening Y in vemos lo que pasa Somaliland and en this kind Somalia. of thing. So no, this Entonces, how we are trying to be there. We want to build more entonces solidarity in queremos Africa. We want to construir show más exactly what's going on, not solidaridad en only África. the Queremos genocide in Gaza mostrar or lo going que on ocurre, in no West Bank solamente el or genocidio Jerusalem. en No, it's about Gaza the o working en together la and the relation Franja and Oriental, to build the bridges sino crear together on puentes, this kind of solidarity, because the people in con otros Africa países, will porque la suffer gente de África from this kind of va a sufrir Zionism all over el mismo Africa. And public, it's sionismo been en toda África que está ocurriendo en otras partes. Gracias. Écoutez, il nous reste un petit Bien, quart no d'heure. nos queda Il nous menos de reste 15 minutos donc 15 minutes pour pouvoir essayer un petit para peu poder de intentar faire en sorte que cette réunion aboutisse à quelque chose de concret. alcanzar algo específico en la La reunión, première que des esta choses, reunión je reviens sirva para llegar a puisque algo Youssef vient d'en concreto. parler. Josep lo ha mencionado. Il faut des temps de réflexion sur pas seulement de la solidarité, j'entends ce Hay que que vous dites, tener Youssef. tiempos de C'est reflexión, no solo para la solidaridad. l'arrivée Entiendo lo que nos Palestine dice ne Yusuf. concerne pas que les Lo que Palestiniens, nous pasa concerne en tous. Palestina no Ce afecta qui est solo a arrivé Palestina, nos Caracas afecta a avec todos. notamment Lo que ce qui pasó en avec les réunions Caracas à Cuba a y lo que está concerné aussi pasando en les Cuba Iraniens, también puisque afecta c'est une a stratégie Irán, porque impérialiste esa es la iranienne. estrategia Et ce qui imperialista de Estados concerne Unidos. l'Ukraine concerne Y tous lo que les está Européens, pasando et en au-delà Ucrania des afecta a Européens, todos los concerne europeos. aussi bien l'Asie que Más l'Afrique. allá Donc on de sait los bien europeos, que también les choses impacta sont en compliquées et África y qu'en Asia. termes de Sabemos que las réflexion, cosas son il y a complejas besoin y aussi en cuanto a de ne pas reflexión, concevoir ces moments de tenemos que solidarité comme intentar étant uniquement evitar ver ese momento de univers, solidaridad como mais simplemente de bien prendre en compte nosotros la hacia allí, no, problématique sino que hay que qu'elle tener en pose cuenta à toda travers le la conflit problemática que que le plantea peuple en question el vit ou que conflicto que el le pueblo pays en en cuestión question está vit. viviendo o el país Donc en je crois cuestión que está on peut viviendo. se dire qu'il y a des Por moments de ello, solidarité à avoir.
hay momentos de solidaridad, los tenemos que tener, lo tenemos que debatir con el CNO. Aldea de solidaridad, espacio de solidaridad, momento de solidaridad, qué, cómo, cuándo, quién y quién lo va a organizar y en qué franjas horarias. Lo que podemos decir es que, y ya se había dicho, en cuanto a Palestina, Yusuf Hamouda y otros compañeros se pueden encargar de todas las actividades y ver cómo se hace y cuándo, porque ellos son los responsables y lo pueden debatir con el CNO para ver cómo se pueden posicionar, en qué lugar, qué formato para la cuestión relativa a Latinoamérica y Cuba. También lo podemos ver con los compañeros latinoamericanos para que intenten ver qué pueden hacer. Pero es importante que haya coherencia y que haya responsables. Podemos tener responsables por tipo de solidaridad o por problemática de solidaridad, pero lo que es importante es que el CNO nos marque la coherencia. Eso por un lado. Y lo podemos ver esta tarde o mañana y quizás Chantal pueda transmitir este mensaje si todavía está con nosotros, aunque no sé si ya se ha ido de la reunión. Bien, ese es el primer punto. Segundo punto, los grandes debates. Parece ser que poco a poco tenemos esos grandes temas, esos 4 grandes temas, y los podríamos ubicar. Y de nuevo hay que debatirlo con el CNO, cuándo exactamente y dónde y cómo. Que lo pongamos en una franja u otra, veremos, pero lo importante es el contenido. Y los criterios ya se han establecido, no voy a reiterarlos. Los criterios que han presentado Patricia y otros antes son criterios interesantes para poder alcanzar un equilibrio. Y con esta lógica, tener algunos presentadores para abrir el debate, debatirlo con la sala y, como decía no sé quién, la metodología se puede ir aplicando en ese momento. Pero lo que todavía hace falta consensuar es lo siguiente. Para esos 4 temas, bueno, el Foro Social Mundial, el grupo sigue reflexionando porque hay un grupo que ya se ha puesto en marcha, no vamos a interferir. Con el CNO vemos dónde y cuándo se podría celebrar. Es decir, presentamos una temática y la ubicaremos allí y nos digan, para que haya coherencia y que tengan en cuenta también lo que decía Pierre. Es decir, hay muchas cosas de manera paralela y simultánea y en un momento dado hay que elegir. Por tanto, hay que posicionar bien las cosas. Bien, pasando ahora a los otros 3 grandes debates. Quizás algunos compañeros, algunos entre vosotros, ya pueden proponer en el chat su interés. En los diferentes chats pueden decir e indicarnos que están interesados en facilitar uno de los temas y proponer fechas para la reunión. Para el tema de la paz, Leo, Thor y otros compañeros podían asumir la iniciativa de lanzar ese debate, contando con participantes de África y otros continentes que estén interesados en trabajar sobre esa problemática. A mí, si algunos, Rossi y otros, están interesados, pueden trabajar el tema de la colonización, soberanía, autoritarismo. Demian, también podemos poner en marcha otro grupo de trabajo para este segundo tema. Y nos fijamos un plazo de 10 o 15 días, como antes de la próxima reunión del CI, que se celebra el 9 de julio, para poder terminar estas propuestas, trabajando con el CNO para ver la forma. Nosotros trabajamos en cuanto al fondo, que es lo que queremos debatir, con quién y qué formato vamos a seguir. Bien, yo a título personal, falta muy poco para cerrar la reunión, ya no tengo más ideas en mente, pero le doy la palabra a Mario, que quería intervenir también. Mario tiene la palabra. Sí, sí, ya sé que vamos un poquito retrasados, pero sí, son temáticas muy diferentes
Y también el tema del sionismo es importante y no es un tema que tenga que verse solo cuando hablamos de momentos solidarios, sino que es algo que hay que tener en cuenta. Estamos de nuevo ante un imperialismo con formas nuevas. Ya pensar qué hacemos para encarar ese imperialismo creciente que vemos ahora. Ese es nuestro legado histórico, pienso yo. Yo me veo muy alterado por todo lo que está pasando hoy en día. Y nos están intentando imponer las ideas de la extrema derecha. Y vemos lo que ha pasado en Honduras, pero está pasando un poco algo similar en otros puntos de Latinoamérica. Así que es un tema importante. Y es importante reflexionar frente a estos imperialismos y cómo podemos hacer resistencia, cómo podemos defender la situación de los derechos humanos. Porque lo que está pasando en Gaza se está convirtiendo en la norma y no en la excepción. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Mi preocupación, quería compartir con ustedes. Sí, gracias. Sí, evidentemente también ahora mismo tenemos que hacer gala de solidaridad con Colombia, con todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Leo, sí, un punto que me parece esencial. Totalmente de acuerdo con lo que has propuesto, Fabián, pero para ello tenemos que tener colaboración con el CNO. Ya es la tercera vez en la que estamos haciendo un llamado diciendo que tienen que estar con nosotros en la próxima reunión y nos prometen que van a venir, pero sin el CNO pues siempre estamos un poco trabajando de manera abstracta. ¿Qué podemos hacer para que los miembros del CNO participen a nuestras reuniones? A la hora de planificar los debates, lo que estamos haciendo, o los espacios de solidaridad. No podemos hacer nada sin poder estar de acuerdo con el CNO. ¿Quién podría, por tanto, encargarse de contar con la participación de la CNO en las próximas reuniones? Leo. Bien. Los compañeros del CNO estaban aquí porque hemos contado con la participación de Chantal. No hay una jerarquía en el CNO. Hemos contado, por tanto, con Chantal. Chantal ha venido y ha dicho que estaba trabajando en estrecha colaboración con Bertrand y Bertrand estaba muy ocupado con otras actividades, pero hay que ver que ellos ahora están trabajando con muchas cargas y preparar este foro con las condiciones políticas locales actuales es complicado y requiere mucho de su tiempo. Lo que hace falta es poder intentar varios de nosotros ponernos en contacto con ellos para poder compartir lo que estamos diciendo. Lo mejor sería redactar una nota teniendo en cuenta el debate de hoy y mandar la nota con una serie de cuestiones, de interrogantes y con plazos para poder hablar con algunos de ellos, quienes nos indiquen, para poder conseguir que las preguntas que nos hemos planteado hoy, que pueden ser todavía un obstáculo para seguir avanzando, pues pueden encontrar respuesta. Y también tenemos que tener la capacidad de poder proponer cosas que puedan funcionar. Para ello, tenemos que avanzar con los 4 debates: contenidos, participantes, metodología y demás. Si eso lo dejamos finalizado antes del 9 de julio, ellos lo podrán incluir sin ningún problema en su programa. Y también es importante que nos den su macro programa, como le estamos pidiendo una y otra vez. Y como ha dicho antes Pierre. Así que yo creo que hay que trabajar de manera complementaria, teniendo en cuenta las dificultades que están viviendo y nosotros también, con este aspecto específico de
todo lo que tiene que ver con los grandes conflictos internacionales. Ya no vamos a llamarlo ni solidaridad, todo lo que tiene que ver con esos grandes conflictos internacionales, que tienen también que encontrar un lugar, una cabida. Y también es importante que a partir de ahora aquellos y aquellas que están trabajando sobre el tema de los grandes conflictos, que interpelen por su cuenta al CNO para ver cómo puede encontrar cabida, teniendo en cuenta que el CI considera que es importante darles cabida. Y repito, es el Comité Nacional Organizador que gestiona el Foro Social Mundial, no es el CI. Intentamos ayudarles en la medida de lo posible y darles esa dimensión mundial en el foro social, porque ellos, al igual que nosotros, no quieren que sea meramente un foro social africano. Eso es todo lo que quería compartir. Voy a intentar redactar todo ello en una nota. Y para los que no están aquí, y para que puedan encontrar una complementariedad de manera rápida, porque es importante para que el trabajo se ponga en marcha. Rosy. Rosy, no te escucho. Rosy. Micrófono. Ah, ya. No, que ahí puse yo el nombre de la comisión, pero no es comisión, es coordinadora. Gracias, Pierre, por la corrección. Sí, yo creo que ya se han nombrado algunas, no, se han dado algunos nombres y creo que podemos empezar a juntarnos para avanzar y ir compartiendo, o sea, y hablar con compañeros del CNO, ¿no? Bueno, pues muchas gracias al equipo de intérpretes, a Andrea, Mariela, Camila, Paolo, Marcia, Muchas Jorge. gracias. Y bueno, pues lo único que no quedamos fue próxima reunión, pero creo que nos vamos comunicando ahí por el chat, ¿no? De cosas. Sí, sí, sí. La próxima es el 9 de 9 de junio. julio, sí, es la del CI. Y el 7 por el secretario. Sí, ya, eso ya está listo. Bueno, ya voy a hacer la petición. Chao, chao, y ahí estamos Grazie a hablando. tutti. Chao, Thank you. chao. Gracias. Thank you to the interpreter. Thank you. Bye. Ciao. Thank you. Chao, chao, Ciao, Joseph. Thank you for Giuseppe. the translation. Bye. Saludos, Mario. Solidaridad con Colombia y con Palestina. Chao, chao. Saludos, saludos.